Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches para todos, feliz miércoles. Los voy a leer por aquí en los comentarios si nos escuchamos bien. Un saludo, Andrés, también para ti hasta Australia, gracias por conectarte. Quiero confirmar si me escuchan bien, qué tal el sonido. En nuestro primer en vivo tuvimos algunas oportunidades en temas de sonido, entonces quiero confirmar que nos escuchamos bien. Listo, súper. Muchas gracias, Oscar. Gracias por confirmar. Bueno, feliz miércoles para todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un miércoles por la noche, 8 de la noche. Vamos a aprovechar para conocer un poquitico más de finanzas y seguir adelante con este proyecto que ya vamos cumpliendo 2 meses, 6 días. Entonces vamos a celebrarlo con ustedes. Listo, bueno, entonces vamos empezando con nuestra sesión de hoy. Entonces, para los que estuvieron pendientes de nuestras redes y de los videos que estuvimos compartiendo, decimos que el día de hoy vamos a hablar de deudas. ¿Listo? Pero antes de empezar a hablar de deudas, vamos a hacer un chequeo rapidito de algunas de las bases financieras. ¿Listo? Aquí están las principales. Entonces, en la primera vamos a hablar un poco de ingresos y gastos, en la segunda vamos a hablar de deuda y en la tercera vamos a hablar de presupuesto. Para las personas que nos acompañaron en ese primer en vivo, quiero saber en los comentarios que nos cuenten quiénes tuvieron la oportunidad de estar o que tuvieron la oportunidad de revisar de pronto la grabación donde hablamos de ingresos y gastos. Mientras ustedes nos van contando, si tuvieron la oportunidad de aprovechar ese en vivo, les voy contando. En esta sesión de ingresos y gastos, básicamente lo que buscamos fue tener las herramientas para conocer cuáles son nuestros ingresos fijos y variables y cómo uso esos ingresos, cómo los distribuyo de la mejor manera para poder cubrir mis gastos. Aquí hablamos del método de los 6 jarrones de Harv Eker, donde hablábamos del jarrón de necesidades, libertad financiera, ahorros a largo plazo, educación, lujos y el jarrón de dar también. Eso para nuestro primer jarrón nuestra primera base financiera relacionada a los ingresos y gastos. Hoy vamos a hablar de deuda. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Identificar nuestras deudas. Plantear cuáles son esas estrategias que yo tengo para poder pagarlas o poder pagarlas un poco más rápido y evitar la deuda mala. ¿Qué es la deuda mala? También lo vamos a aprender el día de hoy. Y como tercero, vamos a hablar del presupuesto. Como les comentaba un poquitico del nombre de presupuestando mis finanzas, cuando yo presupuesto, yo estoy definiendo el plan de acción que voy a tomar para alcanzar mis objetivos financieros. Hoy vamos a hablar un poquitico de esto, especialmente de deudas. Para el punto de presupuesto, les tengo una sorpresita y un regalito al final para aquellos que se queden hasta el final del envío de hoy. Bueno, empecemos entonces a entrar en materia. ¿Cómo salir de deudas? Y vamos a hablar de 3 puntos importantes para poder conocer las deudas. El primero es que podemos saber cuáles son esos componentes claves que yo tengo que identificar cuando hablamos de deudas. El segundo es saber qué es una deuda buena y qué es una deuda mala. Tercero, vamos a hablar de unas metodologías muy conocidas para poder salir de deudas y vamos a ver algunos ejemplos prácticos también. Para los que siguen nuestra cuenta y han visto los videos, el último video que les dejé tiene mucho que ver con esto. ¿Cuáles son esos componentes claves que yo tengo que saber cuando hablamos de deudas? Y los vemos acá. El primer componente que yo debo tener claro es cuál es la tasa de interés. ¿Listo? Como les comentaba, hay un videito de eso para que puedan tener un poquito más de detalle. Entonces los invito a que vayan a revisar el perfil y puedan revisar el video si de pronto no han tenido la oportunidad de hacerlo. En el primero hablamos de la tasa de interés, que se define como el costo del dinero. En el segundo hablamos del tiempo. ¿Cuál es el periodo de tiempo que yo defino para pagar esa deuda? 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. El tercero es el monto que yo tengo de mi crédito. ¿Cuál es el valor total que voy a solicitar o que me han desembolsado ese crédito? Recuerden que un mayor monto, mayor interés. Y el cuarto es la cuota. ¿Cuánto pago de mi crédito en cierto periodo de tiempo? Por lo general estos pagos se hacen mensuales y es importante pues determinar que esa cuota no vaya a superar mi capacidad de endeudamiento. Entonces vamos a hacer aquí un paréntesis. ¿Qué es la capacidad de endeudamiento? La idea es que mi capacidad de endeudamiento, con el fin de no ahogar mis finanzas personales, no exceda o esté entre el 30 y el 35% de mis ingresos netos.
¿Cómo calculo yo mis ingresos netos? Básicamente, mis ingresos totales menos mis gastos totales me va a dar mis ingresos netos. ¿Listo? Estos son los componentes que yo debo saber y tener claro de cuáles son mis deudas. Ahora, vamos al punto número 2. ¿Qué es una deuda buena y qué es una deuda mala? Antes de entrar a andar en deuda buena y deuda mala, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Manitos arriba? Excelente. Listo. Empecemos a hablar de deuda buena y deuda mala. Antes de entrar en detalle, quiero comentarles que este concepto lo podemos encontrar en este libro muy famoso de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, donde habla no solamente de educación financiera, sino también de inversión. Entonces les dejo la recomendación también de este libro por acá, si tienen la oportunidad, para que lo puedan leer. En este libro encontramos cuál es la definición de deuda buena y deuda mala. Básicamente, la deuda buena es aquella que te ayuda a crecer tu patrimonio, es decir, es la deuda que yo uso para invertir que me va a generar una rentabilidad o que en el futuro me va a ayudar a generar ingresos. Cuando hablamos de deuda buena, algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, la educación. ¿Por qué la educación? Porque aumenta el potencial de ingresos en el futuro. Otro ejemplo pueden ser las inversiones. Si yo voy a invertir en un proyecto, en un emprendimiento, ¿qué espero? Pues que estos emprendimientos o estas inversiones me generen ingresos en un futuro. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo y muy rápido de deuda buena. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto donde me dicen, mira, si tú inviertes 10,000 pesos, en 6 meses puedes tener 15,000 pesos. Y yo no tengo los 10,000 pesos, voy a ir al banco. Si en el banco me prestan los 10,000 pesos y me dicen, listo, le presto los 10,000 y en 6 meses me da 12,000. ¿Es eso deuda buena o deuda mala? En 6 meses, ¿qué va a pasar? Yo invertí los 10,000 que me prestaron y voy a recibir 15,000. Y le debo 12,000 al banco, voy a tener un ingreso o un capital positivo de 3,000 pesos. ¿Va? Un ejemplo muy sencillo, pero básicamente eso busca la deuda buena, que yo pueda generar ingresos, rentabilidad, generar valor a partir de mis inversiones. ¿Listo? Vamos a hablar entonces de cuál es esa deuda mala. La deuda mala es la deuda que se usa para gastar y que no genera ningún retorno de inversión positivo. Esta deuda mala por lo general nos da placer de corto plazo. Entonces vamos por el centro comercial, vemos un saco, unos zapatos súper lindos, tenemos la tarjeta de crédito, tarjetazo. Estoy súper feliz con mis zapatos nuevos, pero bueno, ¿qué pasó ahí con esa deuda, con ese pago? ¿Cuál es la tasa que voy a pagar? ¿Cuánto me voy a demorar pagando esos zapatos que compré? Con frecuencia, la deuda mala ahoga nuestras finanzas porque por lo general tiene tasas de interés muy altas. Por eso es importante poder, y ahí me devuelvo un poquito a los jarrones, poder presupuestar esos gastos que vamos a tener cuando, por ejemplo, hablamos de este tipo de gastos. Ejemplos de deuda mala. Compras impulsivas, como el ejemplo que les acabo de comentar, que generalmente se pagan con tarjetas de crédito. Otro ejemplo puede ser vacaciones costosas o bienes que se deprecian rápidamente. Entonces, no sé, si X aerolínea sacó super promoción en tiquetes y está la tarjeta disponible, tarjetazo, y ahí miramos cómo, pero disfrutamos las vacaciones. Entonces, ahí otra vez nos devolvemos a los jarrones, hay que planificar y haciendo aquí publicidad presupuestal. Listo, algo súper importante acá. Cuidado porque la deuda buena, mal gestionada, puede ser una deuda mala. Les voy a poner un ejemplo muy coloquial. Digamos que yo tengo una idea de negocio súper buena y quiero montar un emprendimiento de flotadores. Y yo quiero hacer un edificio que tenga diseño de flotadores y quiero vender los mejores flotadores del mundo en Bogotá. ¿Dónde creen ustedes que serviría más esa idea de inversión? ¿En Bogotá o de pronto en Melgar, en Girardot, en Villeta, en Arapoima? Ahí es donde voy con este ejemplo de que la deuda buena, mal gestionada, puede ser deuda mala. Si yo pretendo hacer una inversión o si quiero hacer un emprendimiento, es muy importante que me pueda asesorar bien, porque de lo contrario, esa deuda o esa buena intención de generar una inversión y una rentabilidad en el futuro puede terminar ahogando mis finanzas. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas? ¡Listo! Seguimos. Vamos a hablar entonces de dos metodologías muy famosas. Aquí quiero citar a Dave Ramsey, que nos habla de esta metodología de la bola de nieve.
Tenemos dos metodologías, ya vamos a ver un ejemplo un poquito más práctico. La primera se llama la bola de nieve y la segunda se llama la avalancha. Cuando hablamos de la metodología de bola de nieve, básicamente nos enfocamos en primero la deuda más pequeña que tengamos. Una vez nosotros nos encargamos de pagar esa deuda más pequeña, que nos vamos a fijar en el monto de la deuda, pasamos a la siguiente deuda más pequeña y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué se llama bola de nieve? Porque voy a empezar de a poquito, de algo pequeño, que es mi menor deuda, para así ir atacando las otras deudas que tengo. Ahorita vemos un ejemplo más práctico. La segunda metodología se llama el método de la avalancha. En esta es un poco diferente, porque yo me voy a enfocar primero en pagar la deuda con la tasa de interés más alta. Paréntesis, por eso es importante que conozcamos nuestras deudas y esos punticos que les decía al principio, cuál es mi tasa, cuál es mi monto, cuál es mi cuota en cada una de mis deudas. Entonces, en el método de la avalancha, yo me encargo de pagar primero la deuda con la tasa de interés más alta, sin importar cuánto deba esa deuda. Si debo 100.000 pesos, 1 millón, 20 millones, lo que importa en ese momento es la tasa de interés. Una vez termino con esa deuda que tiene la tasa de interés más alta, prosigo con la siguiente que tenga la tasa de interés más alta y así sucesivamente. Entonces, a diferencia de la bola de nieve, aquí empezamos con la avalancha, que es más grande, porque nos vamos a enfocar en la tasa de interés. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Listo, súper. Entonces, pongámosle números a esto. Vamos a hacer de cuenta, este es un caso hipotético de deudas. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer el ejercicio para ustedes, deben identificar 4 cosas importantes. Lo primero, ¿cuál es el tipo de deuda que tenemos? Si es una deuda con un amigo, con un familiar, la tarjeta de crédito, un crédito de libre inversión, un crédito hipotecario, ¿cuál es el tipo de deuda que tiene? 2, ¿cuál es el saldo total de esa deuda? Es decir, ¿cuánto me falta por pagar? 3, ¿cuál es la tasa de interés? Generalmente la tasa de interés la vamos a encontrar en los extractos bancarios. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es el costo del dinero que están teniendo por esa deuda, vayan a sus extractos bancarios. Generalmente lo pueden encontrar o en las transacciones que han hecho con la tarjeta de crédito o en la parte de arriba en los encabezados. Por lo general tenemos esta información. Y en cuarto lugar, ¿cuál es el pago mínimo? Es decir, ¿cuál es la cuota que ustedes están pagando en esa deuda? Entonces, vamos a empezar. Digamos que yo tengo estas 4 deudas en este momento. Entonces, tengo una deuda con un amigo por 1 millón de pesos, tengo una tarjeta de crédito en la que debo 2 millones de pesos, tengo un crédito de libre inversión donde debo 10 millones de pesos y tengo un crédito hipotecario donde debo 100 millones. Hablando de la tasa de interés, mi amigo no me está cobrando ninguna tasa de interés. La tarjeta de crédito, en este momento las tarjetas en Colombia están alrededor de entre el 30 y el 35%. En aras del ejercicio lo vamos a tomar como un 33%. El crédito de libre inversión tiene una tasa del 20% y el crédito hipotecario tiene una tasa del 13%. ¿Listo? La cuota que yo estoy pagando es mensualmente a mi amigo le estoy pagando 100.000 pesos, de la tarjeta pago una cuota de 300.000, del crédito de libre inversión de 500.000 y el crédito hipotecario de 1 millón. ¿Vamos bien hasta acá? Si van teniendo preguntas, por favor me dejan saber en los comentarios. ¿Cómo funciona la bola de nieve? Para yo poder empezar con mi bola de nieve, y aquí quiero hacer una pausa e irme a este encabezado, esta frase que tenemos acá. ¿Cómo hago yo para empezar a pagar mis deudas? A poder mover un poquito más esas deudas. Hay que hacer un cambio en los hábitos. Entonces, por ejemplo, digamos que yo no sé, me voy cada 8 días con mis amigos a comer en un restaurante nuevo por probar comida deliciosa. Bueno, en lugar de irme cada 8 días con mis amigos, me voy a ir una vez al mes. O no sé, voy cada 15 días. En ese ahorro que yo hago, que viene dentro de mis jarrones, por eso es importante ver el primer video de los jarrones, yo logré ahorrar 100.000 pesos. Entonces, ¿qué hice acá? Liberé flujo de caja, es decir, tengo efectivo. Tengo 100.000 pesos que antes me estaba gastando en salir cada 8 días con mis amigos a un restaurante, en este momento los tengo disponibles. ¿Qué voy a hacer entonces yo con esos 100.000 pesos? Voy a empezar a pagar mis deudas. Vamos a ver entonces primero el método bola de nieve. Con estos 100.000 pesos que yo logré liberar, cambiando mis hábitos y mejorando mis finanzas personales,
estos 100.000 pesos los voy a abonar a la deuda más pequeña. ¿Cuál es la deuda más pequeña? La que tengo con mi amigo de 1.000.000 de pesos. Yo a mi amigo le pagaba 100.000 pesos. Con estos 100.000 que yo liberé acá, a mi amigo ya no le voy a pagar 100.000 pesos, sino que le voy a pagar 200.000 pesos. Aquí cuentas rápidas, básicamente le estaría pagando la deuda a mi amigo en la mitad del tiempo. Si van teniendo preguntas, aquí nos ayudan tras bambalinas con los comentarios. Una vez yo pago esta deuda, cuando ya le termino de pagar la deuda a mi amigo, me quedan libres aquí en mi mano, en mi bolsillo, 200.000 pesos. 100.000 que fue lo que liberé de caja y 100.000 que era lo que yo hacía de pago mínimo en esta deuda. Entonces esta deuda desapareció. Tengo ahora 200.000 pesos. ¿Qué voy a hacer con esos 200.000 pesos? No me los voy a ir a gastar en restaurantes. Voy a pagarlos en mi siguiente deuda. Entonces, si en la tarjeta de crédito yo pagaba 300.000 pesos mensuales, voy a sumarle esos 200.000 pesos que logré liberar y ahora mi cuota no va a ser de 300.000, sino va a ser de 500.000. Pilas que estos abonos es importante que sean a capital. Eso también lo hablamos por allá en el video. Porque eso hace que podamos pagar la deuda mucho más rápido y que también podamos ahorrar dinero en intereses. Listo, seguimos entonces. Ya no pago 300.000, pago 500.000 pesos. Esto va a hacer también que pueda liberar pagos más rápido con mi tarjeta de crédito. Una vez termino de pagar la tarjeta de crédito, que a partir de acá serían básicamente 4 meses, haciendo cuentas rápidamente, porque debemos 2 millones de pesos, lo que voy a hacer es que esos 500.000 pesos que retiré, que liberé de mis deudas anteriores, ¿qué voy a hacer? Se los voy a sumar a mi siguiente deuda. Entonces, en el crédito de libre inversión, si yo pagaba una cuota de 500.000, voy a sumarle los 500.000 que liberé y la nueva cuota que voy a pagar va a ser de 1.000.000 de pesos. Entonces, hasta acá, básicamente, yo estoy pagando el doble de lo que venía pagando en esta deuda de crédito de libre inversión. Y así sucesivamente, una vez yo termine de pagar ese crédito de libre inversión, libero ese 1.000.000 de pesos y miren qué interesante esto. En el crédito hipotecario, donde yo estaba pagando una cuota de 1.000.000 de pesos, ahora voy a tener la posibilidad de pagar 2 millones de pesos. Este es el método de bola de nieve. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Manitos arriba? ¿Sí? Listo. ¿Seguimos? ¿Paramos? ¿Seguimos? ¿Hay comentarios? ¿Hay preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Listo. Ahora vamos a ver el método de avalancha. Antes de que pasemos acá. Si se dan cuenta, la información es exactamente la misma. ¿Listo? Entonces estamos hablando del mismo escenario, con la deuda de la tarjeta de crédito, libre inversión, hipotecario, deuda con amigo, bajo las mismas condiciones. ¿Cuál es la diferencia? Si recuerdan, dijimos que en el método de avalancha vamos a encargarnos de priorizar las deudas con mayor tasa de interés. En este caso, la deuda más costosa que yo tengo, independientemente del monto, es la tarjeta de crédito, porque tiene una tasa de interés del 33%. Lo mismo, yo logré liberar 100.000 pesos de mi flujo de caja, mismo ejemplo que hacíamos anteriormente. Si para la tarjeta de crédito yo tengo un pago mínimo de 300.000, ¿qué voy a hacer? Sumarle los 100.000, que ya acabamos de hablar. Ahora la nueva cuota va a ser de 400.000 pesos. Una vez pago esta deuda con la tarjeta de crédito con esos 400.000, los libero y me voy a la siguiente deuda. Ya sumo estos 400 con estos 500, ya tengo 900.000 pesos. ¿Listo? Una vez pago esta deuda de libre inversión, voy al siguiente crédito. Entonces el hipotecario en el que pagaba 1.000.000 de pesos, ahora va a poder pagar 1.900.000 pesos. Y vean esto qué interesante. Cuando lleguemos a la deuda con el amigo, voy a tener 2 millones de pesos libres. Es decir, no solamente para hacerle el pago mínimo, sino que puedo saldar la totalidad de mi deuda y voy a tener 1.000.000 de pesos prácticamente libres para mí, para invertir, preferiblemente. Este es el método de la avalancha. Hasta aquí, dudas, preguntas. Bueno, mientras tanto, los voy leyendo en los comentarios. ¿Qué método les gusta más? ¿Cuál creen ustedes que es mejor? ¿Por cuál empezarían ustedes? Antes de que sigamos con las conclusiones y algunos datos importantes de estos métodos, ¿cuáles les gustarían a ustedes? ¿Cuáles aplicarían para ustedes? Listo, perfecto. Entonces, este es el método de bola de nieve y avalancha. Ahora,
¿Cuál es mejor? ¿Cuál deberíamos aplicar? Les voy a contestar como me contestaba un profesor. Depende. Antes de tomar entonces una decisión, vamos a ver unas conclusiones rápidas. ¿Listo? Entonces, dentro del método de bola de nieve, ¿qué ventajas tiene? Primero, motivación. ¿Por qué? Me genera a mí un impulso emocional positivo. Al yo poder pagar mi deuda más pequeña, la del monto más pequeño, más rápido, voy a poder tener esa satisfacción emocional de que, bueno, ya no tengo 4 deudas, ya tengo 3. Y cuando pague la otra, me va a generar ese impulso emocional que necesito para seguir ahorrando y seguir saliendo de deudas. Este me va a dar una motivación y un placer más en corto plazo porque voy a poder pagar mis deudas más pequeñas mucho más rápido. 2, me permite simplificar. Al yo enfocarme en la deuda más pequeña y no en esa grandota que veíamos de 100 millones de pesos, pues voy a poder reducirlo también y hacerlo más simple para mí. ¿Qué desventajas podría tener? Este método no es el más rentable. ¿Por qué? ¿Recuerdan en el video que les compartía que a mayor tiempo, mayor interés, mayor tasa de interés, mayor pago de intereses con el tiempo? No es la más rentable, ya que al yo enfocarme en el monto más pequeño y no prestarle atención a la tasa de interés, voy a terminar pagando más intereses. ¿Listo? Y la segunda es que puede tomar más tiempo al no enfocarse precisamente en la tasa de interés. Sin embargo, es relativo y depende. ¿De qué depende? De cada situación, de cada persona, de qué créditos se tengan, de qué tipo de tasa. Por eso les digo que es muy personalizado a cuál es nuestra situación financiera. ¿Listo? Vamos a hablar entonces de la avalancha. Ventajas de la avalancha. En general me va a dar un menor costo total, porque al enfocarse en los intereses y atacar la deuda con el interés más alto, en el largo plazo pues voy a poder ahorrarme esos intereses. También puedes pagar más rápido al enfocarte en la tasa de interés. Sin embargo, nuevamente es relativo. ¿De qué va a depender? Otra vez, de los créditos, del monto, de la tasa, de cuál sea nuestra situación en el momento. ¿Qué otra desventaja tiene? La motivación. Por lo general, la deuda que tiene la tasa más alta puede ser una de las que tiene mayor monto. Entonces me puedo demorar un poquito más en pagar. Entonces no me va a hacer placer tan inmediato que me da la bola de nieve de poder pagar la deuda más pequeña rápido, sino que en esta puede demorar un poquito más. Y adicional, tiene un grado un poquitico más de complejidad, al yo estar pendiente de la tasa de interés, de revisar cuál es la deuda que me está cobrando un poco más por ese costo del dinero, pues puede llegar a ser un poquito más complejo. Ahora sí, con esta información, cuéntenme ustedes, ahí los leemos en los comentarios, ¿cuál método creen que les funcionaría más? ¿Cuál les gustaría aplicar dentro de su situación financiera en este momento? Listo, entonces, bueno, gracias a todas las personas que están por allá conectadas. Recuerden también que esta sesión pues va a quedar grabada, entonces la van a encontrar también en nuestro perfil. ¿Listo? Ya con esto llegamos al final de nuestra presentación. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Gracias por la paciencia, gracias por estar hoy a esta hora escuchándome aquí un ratico hablar de todos estos temas financieros. Espero que lo hayan aprovechado tanto como yo lo hice. Muchas gracias y buenas noches.